Mil bendiciones, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church aquí en Phoenix, Arizona, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Que tengan un bendecido día y qué bueno que ya podemos estar conectados para poder darle continuidad a lo que estamos viendo en esta carta escrita por Pablo a los Gálatas. Hermana Trini Fuentes, mil bendiciones. Gloria Evelia Valenzuela, un abrazo muy fuerte hasta Mexicali. Qué bueno que nos está viendo también por acá. A mi amada esposa le mando un fuerte abrazo y un beso. Gracias por siempre apoyarme, chaparrita. Ángela, Ángela Espinosa, hermanita Ángela Espinosa, un fuerte abrazo. Qué bueno que también ya está aquí viéndonos. Y bueno, estamos ya cerrando el capítulo 2 de esta carta a los Gálatas. Hemos visto cosas y principios muy importantes, desde acordarnos de los pobres, no someternos a la corriente de este mundo. Vimos que no es por obligación, sino por convicción, mantener la fe puesta en Jesucristo. Ayer vimos un principio también muy importante, que es no por obras. No es tan importante lo que hagamos como en lo que creemos. Claro que sí es importante tener obediencia a Dios, tener una buena conducta, pero nunca va a estar por encima nuestras obras que nuestra fe. De hecho, las obras son la manifestación de la fe. Vimos también la importancia de la ley que es el elemento, el vehículo que nos revela el pecado. No es un medio para poder ser salvos. La ley es buena para poder ser revelado a nosotros el pecado, y de esa manera esta ley abre un camino a la gracia redentora por medio de la cual venimos al conocimiento de Cristo. Nuestra fe se afianza y crece, y de esa manera podemos caminar en integridad, en santidad, y esto por supuesto que produce bendición a nuestras vidas en todos los sentidos y aspectos. Una bendición integral, una bendición que va por encima de las circunstancias, una bendición que va por encima de lo que pudo haber pasado en nuestra vida, una bendición que va por mucho más allá y por encima de lo que incluso nos pueda llegar a suceder. Así es de que estamos aprendiendo principios maravillosos. Yo te invito a que vayas por tu Biblia, porque hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 2 a partir del versículo 19 y vamos a leer hasta el 21. Vamos a terminar el capítulo 2 de esta carta a los Gálatas. Quiero decirles que en el contexto de esta carta hemos descubierto que es una carta que se le ha llamado la carta magna a la libertad del evangelio. El apóstol Pablo se levanta para defender el evangelio de la verdad. Se levanta para poder diferenciar y llamar la atención de aquellos que estaban pasando por una situación en donde su fe estaba siendo retada, en donde la fe estaba siendo puesta a prueba. Y es algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy. Por eso hemos estado repitiendo continuamente que es muy importante que podamos meditar todos los días con respecto a lo que la palabra de Dios nos tiene. Bueno, vamos entonces a leer lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 21. Y dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios,
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estoy leyendo la Biblia versión Reina Valera, la 1960. Usted puede leer la Biblia de las Américas, puede leer la Nueva Traducción Viviente o puede leer la Reina Valera. Las traducciones nos ayudan a poder tener un entendimiento un poquito más amplio, pero quiero retomar tan solo por un minuto la importancia de obtener la revelación del Evangelio. Estamos leyendo versículos, algunos de ellos que son muy conocidos, algunos de ellos muy estudiados, muy citados, ¿verdad? Y esto es muy bueno. Sin embargo, tenemos que tener una revelación profunda de lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Uno de los primeros principios que pudimos observar en esta carta escrita por Pablo a los Gálatas es la revelación del Evangelio. Cuidar el Evangelio de verdad en nuestras vidas es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días venir a la fuente de agua viva que significa su palabra, meditar en ella para poder obtener de primera mano la revelación de parte del Padre. Hay una revelación especial y única para cada una de nuestras vidas. Por supuesto que no son los mismos problemas, situaciones, desafíos que estamos enfrentando. Cada uno de nosotros nos conformamos de distintas maneras en nuestro trasfondo, en nuestro desarrollo familiar, social. Todos y cada uno de nosotros, nuestras vidas están siendo desarrolladas de diferentes maneras. Pero sin lugar a dudas, todos y cada uno de nosotros necesitamos la instrucción divina de Dios. Necesitamos la revelación profunda de su palabra para poder de esa manera caminar de manera íntegra. Hay un lema del obispo Palomo, al cual le mando un fuerte abrazo hasta Maryland. Y dice: mijo, tú nunca te vas a equivocar haciendo lo correcto. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Cómo pudiéramos evitar equivocarnos en la vida? ¿Cómo pudiéramos evitar a nuestros hijos que se equivoquen en la vida? ¿Cómo pudiéramos asegurarnos de tomar las decisiones adecuadas y correctas? Porque, ¿qué es lo correcto? Porque esta vida está tan llena de distintos puntos de vista que lo que es correcto para unas personas, para otras quizás no lo es. Y entran entonces ya las percepciones, los puntos de vista, entran lo que cada quien asume que es correcto. Y es ahí en donde entra esta preciosa palabra para instruirnos, para enseñarnos, para dirigirnos, para hacer como ella misma lo declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que cada paso de nuestra vida sea iluminada por la palabra de Dios. Que cada decisión en nuestra vida sea dirigida por la palabra de Dios. Y es la manera en la que podemos asegurar no equivocarnos. No nos vamos a equivocar haciendo lo correcto, conforme a la palabra de Dios. Y lo primero que vemos aquí en este versículo 19 es la manera en la que tenemos que vivir, la perspectiva de vida. Y este principio me pareció fundamental en la vida de cualquier ser humano, no solamente de aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Este principio no solamente nos ayuda a mantenernos firmes,
Pero para aquellos, si es que acaso me puede estar viendo alguien, nos puede escuchar alguien que probablemente nunca ha escuchado de la salvación a través de Jesucristo, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti porque en algún momento tú tienes que saber que Jesús te ama y que el propósito por el cual Dios nos colocó en esta tierra es para poder disfrutar de ese amor. Creámoslo o no, el amor de Dios está disponible para todos aquellos que estamos hambrientos de amor. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 19. Lo voy a poner aquí en las pantallas para que usted lo pueda leer y lo pueda ver. La palabra de Dios dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender en nuestro caminar, no solamente como cristianos, no solamente como hijos de Dios, no solamente como sus discípulos. Cualquier persona debe de tener claro este concepto. Y este concepto que no viene de un raciocinio humano, no viene del estudio del comportamiento del ser humano, sino que viene directamente del fondo del corazón del Padre, inspirando a Pablo y poniendo, nunca ninguno de nosotros vamos a ser lo suficientemente buenos como para no merecer ser descalificados. Porque no se trata de nosotros. No hay en nosotros cualidad alguna como para poder llegar a cumplir a cabalidad la ley de Dios. La única manera de poder vivir sin equivocarnos es viviendo para Dios, es tomando en cuenta a Dios. Y mientras yo estaba escribiendo y estudiando con respecto a esto, me daba cuenta que la verdadera manera de poder asegurar no cometer errores en el transcurso de mi vida es involucrando a Dios. Y pareciera ser algo muy simple, pareciera ser algo muy básico para cualquiera de nosotros, inclusive para aquellos que tenemos años en el caminar con Cristo. Sin embargo, no es algo fácil de llevar a cabo. Necesitamos, como lo veíamos ayer, presentarnos vulnerables ante Dios. Necesitamos presentarnos de una manera humilde delante de Dios, reconociendo que por medio de la ley yo debería de estar muerto. Si fuera por la ley, yo no tengo la capacidad de cumplir, de llegar al estándar del requerimiento de la ley. La ley es buena solamente para darme una radiografía. Es como cuando vamos al doctor con algún dolor de hueso. La radiografía no es la que te cura. La radiografía solamente muestra qué parte del hueso está fisurado o roto. De la misma manera funciona la ley. La ley viene solamente a traer una radiografía para mostrar qué parte de nuestra vida está mal. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto. Y esto nos deja un principio. Ninguno de nosotros somos suficientemente buenos. Mucha gente vive en el error pensando que se va a acercar a la iglesia cuando sea lo suficientemente bueno. He escuchado muchas veces gente decir, no, pastor, es que yo no voy porque yo sé que con Dios no se juega. Cuando yo deje de hacer mis cosas malas, entonces sí voy a la iglesia. Y es un concepto completamente equivocado. Porque ni aún yendo a la iglesia somos suficientemente buenos. No hay bueno ni aún uno, dice la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros nos encontramos en un proceso de santificación. Pero ninguno de nosotros pudiéramos alardear o decir que somos lo suficientemente buenos como para no necesitar a Dios.
Al contrario, mi necesidad de Dios cada vez es más grande. Mi necesidad de Dios es cada vez más profunda. Entre más conozco de Dios, me doy cuenta que más necesito de Él. Es un concepto diferente el que la palabra de Dios nos trae a través de este versículo 19. A fin de vivir para Dios, la finalidad de la ley es que usted y yo terminemos viviendo para Dios. Que nuestras vidas estén rendidas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. De una manera orgánica, no forzada, de una manera natural. La ley viene a traer no condenación, viene a traer la gracia. A través de la ley se abre una puerta para la gracia, a fin de que terminemos viviendo para Dios. Uno de mis versículos favoritos es Juan 17:3 y muy constantemente lo cito, no solo para recordármelo, pero también para poderlo compartir con cada uno de ustedes. Juan 17:3, y en esto consiste la vida eterna. El Señor Jesucristo en la oración sacerdotal diciendo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tremenda declaración que el Señor Jesucristo deja en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, al empezar esa oración sacerdotal que es tan conocida. Y al empezar pone este precedente. En esto consiste la vida eterna. Si bien es cierto, hemos venido hablando de la importancia de caminar en lo eterno, en la importancia de ver todo, no de una manera mística y religiosa, pero sí estando consciente de que todo tiene una implicación espiritual más allá de lo simplemente natural. Hace unos días caminé por las calles de aquí alrededor del vecindario buscando arreglar una situación. Y mientras yo iba caminando, iba orando y iba conversando con Dios. Y yo recuerdo que le iba diciendo que yo quiero ser obediente. Y de pronto me encuentro con una persona con la cual tuve la oportunidad de orar y de compartir del amor y el consuelo de Dios. Y son esos pequeños detalles que me enseñan una y otra vez que aún los detalles más pequeños tienen un sentido espiritual. Y que yo tengo que estar pendiente de cómo quiere Dios que yo viva, porque ahora viene el siguiente versículo. Si no estamos conscientes de la necesidad tan grande que tenemos de Dios, si no tenemos esa conciencia espiritual y esa hambre espiritual de ser saciados solamente por Dios, entonces no podríamos tener una declaración como la que vemos a continuación. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ojo acá. ¿Se vive en la fe o se vive en la carne? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo le puse a este principio, crucificados por amor. Vivimos para Dios y de una manera voluntaria, por así decirlo, crucificamos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias por amor.
La manifestación de haber recibido el amor de Dios, la manifestación de haber sido revelado el Evangelio en nuestras vidas, trae un cambio de conducta, no provocado, no forzado, sino es una manifestación. A un árbol no se le puede obligar a dar una cierta cantidad de frutos, por más fertilizante, agua, lo que usted le quiere echar. Hay un proceso natural y orgánico. De la misma manera nosotros, al ser revelado el Evangelio en nuestras vidas, al haber recibido el amor maravilloso de Jesús, entonces vivimos. La ley trae en nosotros una radiografía y nos deja ver la profunda necesidad que tenemos de Dios. La ley viene a reflejar en nosotros, es como un espejo que nos enseña nuestro verdadero yo. En lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestros pensamientos. Si alguna vez usted no se ha parado enfrente del espejo para ver verdaderamente quién es usted y decir, wow, ¿cómo te necesito, Señor? Este pensamiento que tuve, estas palabras que dije, estas actitudes que mantuve, estos deseos. Esto nos lleva a reflexionar en la necesidad tan grande que tenemos de Dios. Y por consiguiente, la manifestación de eso va a ser un deseo de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos crucificados juntamente con Jesucristo, no de manera literal, pero sí de manera espiritual. Estoy juntamente crucificado, así como Cristo fue a la cruz por obediencia y por amor. Hoy la manifestación del amor que Dios ha puesto en mi vida trae como consecuencia que yo crucifique mis pasiones, que yo crucifique mis deseos, que yo crucifique mis necesidades, aquellas que me apartan de la voluntad y del propósito de Dios, porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo, su esencia, su naturaleza, su obediencia es la que vive dentro de mí, porque ahora todo aquello que me pasa, lo bueno, lo malo, lo horrible, lo feo, todo aquello que paso, que vivo en la vida, es decir, lo que vivo en la vida natural, en la carne, ahora lo vivo no a través de mis emociones y sentimientos, sino que lo vivo a través de la fe. Lo vivo a través de la fe. ¿En quién? En mi sueldo, en mi salario, en mi posición, en mi apellido. Lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Y por qué tendría que poner mi fe en el Hijo de Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo. Fue crucificado por ti, por mí. Una y otra vez se repite el mismo patrón, la misma historia y el mismo principio. El evangelio de la verdad no tiene que ver con nuestras necesidades. El evangelio de la verdad no tiene que ver con nuestra sanidad física o moral. El evangelio de la verdad no tiene que ver con nuestra prosperidad o nuestros éxitos. El evangelio con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el evangelio de la verdad. Ahí se resume el sentido de la vida. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo que vivo día con día, todo lo que me sucede, si tengo un éxito, si soy aplaudido, si soy reconocido, pues ya no es por mí, es porque Cristo me ha dado la posibilidad de poder salir adelante. Si tengo una derrota, soy desechado, soy criticado, mal juzgado, y
ya no vivo yo. Es que ese proceso me está ayudando a conocer más a Jesús. No sé si me explico acá. Todo, absolutamente todo. Y ese es simplemente un ejemplo. A veces es difícil ver la vida desde esa perspectiva, pero aun cuando el carro se descompone, aun cuando tenemos una diferencia con algún familiar o amigo, aun cuando somos, ¿cuántas veces no hemos sido muchos de nosotros a lo mejor defraudados o decepcionados? ¿Cuántas veces te han dicho te pago mañana y no te pagan? ¿Cuántas veces te han a lo mejor quitado un negocio? A lo mejor te quitaron tus ideas, a lo mejor traicionaron tu confianza, o lo que es peor, abusaron físicamente de ti. Todo, absolutamente todo. Lo que vivo en la carne, ya no lo vivo según la carne. Es decir, ya no tiene un efecto en mí de dolor físico y moral, sino que lo vivo a través de la fe. Y digo, Señor, si me estás permitiendo pasar por este proceso, yo quiero saber para qué. Quiero saber qué es lo que tú estás buscando de mí. Quiero saber, y como hemos estado aprendiendo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Aquí en la tierra, haz tu voluntad en mi vida. Establece tu reino, Señor. Esta declaración tiene una implicación profunda y una vez más voy a utilizar esta simbología. Hay verdades en la palabra de Dios que encontramos. Hay principios en la palabra de Dios que cuando los encontramos se convierten como en llaves de acceso, que abren ciertas puertas. Yo puedo llegar aquí a mi oficina y tratar de abrir con cualquier... El domingo pasado se quedó cerrada mi oficina y no la pudimos abrir porque la llave estaba aquí adentro y probábamos con otras llaves y no abría. Hay llaves en el mundo espiritual que abren ciertas puertas al perdón, al amor, al consuelo, a la bendición. Hay llaves. Aquí vemos una llave poderosa. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Será que hoy podemos meditar por un momento y decir, Señor, hoy crucifico juntamente contigo mi dolor? Crucifico mi fracaso. Aquello tan doloroso que me hicieron, me traicionaron, no sé, cualquiera que sea la situación por la cual tú estés pasando. ¿Será que hoy la puedes crucificar? ¿Puedes crucificar ese sentimiento de derrota? ¿Puedes crucificar ese sentimiento de abandono? ¿Puedes crucificar ese sentimiento de pérdida? Y puedes declarar junto conmigo, Señor, ya no vivo yo. Ahora tú vives en mí. Poder tener esa llave que nos abra el acceso espiritual para poder hacer esa declaración de lo más profundo de nuestro corazón. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vivió, murió y resucitó, y ahora el Espíritu de Cristo vive en mí, entonces mi esperanza es eterna. Entonces, nada de lo que pueda suceder en este mundo va a mover mi fe. ¿Qué es precisamente lo que el apóstol Pablo estaba tratando de animar a los Gálatas? El día de mañana vamos a ver por qué. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta aseveración tan poderosa que nos deja un principio maravilloso? Por amor, nosotros somos crucificados, porque ya no vivimos nosotros. Ojalá que pudiéramos hacer esta declaración.
Ojalá que hoy pudiera usted levantar sus manos y decir, o abra sus manos, abra sus manos. No es nada místico ni religioso, simple y sencillamente abra sus manos y diga, Señor Jesús, ya no vivo yo. Ahora tú, Señor Jesucristo, tú, Señor Jesucristo, vive en mí. Te pido que tú vivas en mí y que todo lo que estoy viviendo en la carne, todo lo que estoy viviendo en la carne, y si usted siente que está perdiendo, dígalo, Señor, mi pérdida, Señor, mi fracaso, Señor, mi desconsuelo, Señor, la traición por la que he estado pasando, Señor, todo lo que me está asolando y todo lo que está en mi contra, hoy no lo vivo más en la carne, hoy lo voy a vivir en la fe, voy a depositar mi fe en ti, Señor Jesucristo, en ti, creyendo que tú me amaste y te entregaste por amor a mí. ¿Pudiéramos hacer esa declaración en este día? ¿Pudiéramos hacer esa declaración de amor? No porque seamos buenos, ya lo vimos en el principio anterior. No porque seamos buenos, al contrario, porque nuestra necesidad de Dios es tan grande. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero a veces los mismos quebrantos, los mismos fracasos, a veces las mismas situaciones nos llevan a pensar que como no somos suficientemente buenos, no merecemos. Y al contrario, porque no somos suficientemente buenos, no se trata de que lo merezcamos, se trata de recibirlo. Recibe la gracia redentora de Cristo, porque Él te amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. ¡Aleluya! Hay un principio maravilloso en esta declaración que hace el apóstol Pablo. Pero ojo, desgraciadamente, aún a pesar de los quebrantos, aún a pesar de los fracasos, muchas veces, lejos de que estos nos acerquen a Cristo y podamos crucificarlos juntamente con Él, y podamos decir, ya no voy a vivir yo, ahora voy a vivir con Cristo, voy a vivir a través de Cristo. Y ahora todo lo que voy a vivir, todo lo que he vivido en la carne, lo voy a vivir a través de la fe, puesta en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Muchas veces, en vez de que tenga este efecto, mira lo que sucede. Cuando yo lo estaba poniendo, dije, wow, Señor, no permitas que nunca deseche tu gracia. Y a este principio yo le puse gracia desechada. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuántas veces? Te voy a hacer una pregunta que el Espíritu Santo hace a mi corazón. ¿Cuántas veces hemos desechado la gracia? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan inmerecedores o tan justos que no venimos vulnerables y humildes a Dios? Y es cuando versículos de la Biblia se empiezan a hacer carne en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios declara, un corazón contrito y humillado jamás es despreciado. Pero cuando nosotros nos creemos lo suficientemente buenos, o cuando nos creemos tan malos que no somos merecedores, podemos correr el riesgo de desechar la gracia. Hay un dicho que de repente dice, estás viendo la tempestad y no te hincas.
Desgraciadamente a veces vemos el hogar se está destruyendo, la casa se está cayendo en pedazos y no nos humillamos ante Dios. Seguimos neciamente tratando de resolver los problemas a través de nuestras propias fuerzas. En muchas ocasiones, cuando el Señor me lo ha revelado, he tenido que decirle a gente en necesidad, mira, tu necesidad ahorita no es el dinero, no es una persona, no es tu salud, no es tu necesidad más grande ahorita, es encontrarte con Cristo. Por supuesto que estamos sensibles a la necesidad de los demás y en ocasiones detrás de nuestra oración tiene que ir nuestra ayuda física. Si un hambriento llega alrededor de nosotros y nos dice, no he comido en 3 días, no solamente oramos por él, nos aseguramos de darle alimento para poder saciar esa necesidad. Pero detrás de ese no haber comido en 3 días, su necesidad más grande en ese momento va a ser saciar su hambre. Pero para que esta hambre sea saciada de manera permanente, tiene que haber un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios declara que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿qué tan lejos estoy de Dios que estoy pasando por esta situación o por esta circunstancia? ¿Por qué no estoy entendiendo el para qué estoy pasando por este proceso? Y estoy poniendo tan solo un ejemplo del hambre, pero esto puede convertirse en cualquier otra cosa que usted y yo podamos estar enfrentando. No desechemos la gracia. Hay el riesgo de desechar la gracia por vivir a través de la ley, creyendo que la ley es la que nos trae la justicia. Y la ley no produce justicia. La ley solamente nos revela nuestro pecado y abre el camino para recibir la gracia. Hoy de parte de Dios yo quiero decirte que el Señor tiene un plan y un propósito en tu vida fantástico y maravilloso. Aunque estés pasando por la crisis más fuerte, aunque estés pasando por la situación más devastadora, el Señor Jesús murió por ti y por mí. Ojalá que pudiéramos hacer esta declaración. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, puesta en el Hijo de Dios. Y de esa manera nos aseguramos de no vivir desechando la gracia. Dice la palabra de Dios y es un versículo que quizás lo sabemos mucho. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no planes de mal, para darte un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son buenos. Dice en la carta a los Romanos, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que puedas confirmar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, amados hermanos, amigos que nos están viendo, siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. En ocasiones, desechar la gracia nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y encima de que desechamos la gracia, tomamos decisiones equivocadas, muchos de nosotros después todavía reclamamos ¿y por qué? Lo único que el Señor anhela es que tú y yo lo conozcamos cada vez más. Que cada día nuestra necesidad de Dios sea más y más grande. Para que podamos ser contritos, tener un corazón contrito y humillado. Y que de esa manera podamos llegar vulnerables delante del Padre.
para poder ser llenos de la presencia de Dios. Qué bendición poderles ver conectados a todos. Ivette, mil bendiciones, qué bueno que está conectada, le mandamos un fuerte abrazo, mil bendiciones. Trini, Ángela, Gloria, Irma Jiménez, un fuerte abrazo, mil bendiciones. Aun cuando me pongo verde, que en medio de un discipulado mi celular se apague, Dios pone su mano en mi hombro y me dice todo va a estar bien. Así es, todo va a estar bien. Y no es un consuelo, como luego dicen, no es un consuelo de tontos, es una realidad. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Llevemos nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestros temores, nuestros fracasos, todo llevémoslo y crucifiquémoslo juntamente con Cristo para poder tener esa declaración poderosa y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición la palabra del Señor! ¡Qué bendición poder tener este privilegio de poderla compartir con todos ustedes! Les mando un fuerte abrazo. Les pido por favor que me ayuden a compartir este video. Compartamos este video para poder llegar a más personas. La necesidad es impresionante, pero mucho más impresionante es el amor de nuestro amado Dios. Amén. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. El día de mañana nos vemos una vez más en una meditación. Vamos a empezar en el capítulo 3. Y vaya también a YouTube, suscríbase a nuestro canal. Y recuerda, ten presente esta palabra. Una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Espero que el día de hoy cambie por la palabra de Dios que ha sido implantada en tu corazón. Mil bendiciones, que Dios te bendiga.